Dios los bendiga. En esta tarde vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel 24, del versículo 1 al versículo 22. Y el tema en esta tarde es: cuando Dios determina su propósito, nadie puede impedirlo. Todos nosotros hemos sido asignados de parte de Dios a cumplir un propósito, a cumplir un llamado. Pero más que todo, a hallar la verdadera perfección a través del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Dice la bendita palabra: David derrota la vida de Saúl en Gai. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres y escogido de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a los hombres con palabras, y no los permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea que tuvo un momento de su corazón humilde. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no la tomé. Conoce pues, ve que hoy no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigue a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta vuestra voz? ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me han pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Y tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, pero lo que en este día has hecho conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Si vemos aquí, sabemos que desde que Saúl, el pueblo pedía rey, el pueblo quería rey. Dios lo complació y le regala a Saúl. Pero Saúl era un hombre que no se dejaba guiar en ninguna forma. El Señor le dice: espera que llegue Samuel,
para que rinda el holocausto. Pero él había sido asignado a destruir a Amalek. Amalek es tipo de carne. Amalek son tipos de obras de impiedad. ¿Sí o no, pastor? Eso es lo que representa Amalek. Pero este hombre hizo todo lo contrario. En vez de destruir, según él y a su parecer, apartó aparentemente lo bueno. Pero era la orden de destruir todo, aún los niños de pecho. Y él apartó lo que a su parecer le parecía que era ganancia, para querer agradar a Dios. Y nosotros no vamos a agradar a Dios con fuego extraño. Nosotros tenemos que agradar a Dios con un corazón íntegro delante de su presencia. Y eso es lo que Dios demanda en este tiempo, que no importa las personas que nos persigan, que no importa las personas que se levanten en nuestro caminar, en contra de nuestras vidas, en contra de lo que Dios te ha dado a ti y a mí. Poderoso es Dios para deshacer a nuestros enemigos. Cueva significa cavidad subterránea, más o menos extensa, ya natural, ya construido artificialmente. Aquí, diga. Entonces, cuando vemos aquí que Saúl emprende un acosamiento para querer derribar a David, pero si notamos antes, cuando David, ¿verdad? Saúl ya fue puesto por rey, Dios había mirado con misericordia, era la vida de David. Y mire que manda, antes de llegar a encontrar, porque es que antes de que nosotros hagamos las cosas o las pensemos, ya el Señor sabe lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer. Mire que él, antes de ir Samuel a encontrarse con Saúl, a hacer ese holocausto como Jehová lo había determinado, mire que lo manda primero a los hijos de Isaí. Todos llegaron, todos se presentaron porque él veía el parecer. Y muchas veces ven el parecer de la persona y pueden tener un perfil, pueden tener una talla, una apariencia grata delante de los hombres, pero el que escudriña la mente y el corazón es el Señor. Y el Señor no viene ni por hermosura, ni por talle, ni aún por lo que hayamos aprendido en esta tierra. Él viene son por corazones arrepentidos. Amén. Y dice la palabra del Señor que mientras que él iba, llamaron a todos. Y el Señor colocó en el corazón de Samuel preguntar si no había otro, porque al pasar todo, y él decía, no es, tenía que faltar uno. Y fue cuando se acordaron de David, que estaba ya en la vacada, cuidando las ovejas, defendiéndolas del león y de cualquiera fiera del campo. Y dice que cuando llegó David, de diminuta edad, de diminuta apariencia, dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo, úngelo porque ese es. ¿Y cuál sería el asombro aún quizás de su padre y aún de sus propios hermanos? Pero vemos y también notamos que cuando él es ungido, en su tiempo determinado, ellos salen a la guerra a encontrarse con Goliat. Pero también dice la palabra del Señor que cuando están en eso, en vez de él como rey enfrentarlo, él lo que hacía era que se escondía. ¿Sabe por qué? Yo he podido entenderlo y lo puedo entender y lo puedo entender en esta tarde con más claridad. Es que hay personas que quieren tomar lugares, pero por su fuerza y no con la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra nos enseña y es clara y dice que esto no es del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dice la palabra del Señor que Saúl trataba de matar a David y que vino un espíritu inmundo de parte de Jehová, mas no era de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que desagradó a los ojos, delante de los ojos al Señor de Saúl, fue la desobediencia. Y eso lo llevó a un estado deprimente, a un estado que él a lo malo le decía bueno y a lo bueno le decía malo, como lo estamos viviendo en estos tiempos postreros, ¿sí o no? Que la gente a lo bueno le está diciendo malo y a lo malo le está diciendo bueno. ¿Por qué? Porque queremos o quieren andar conforme a su propia concupiscencia y no doblegando el servir delante de Dios. Cuando David sintió aquel acoso, pero me llevaba el Espíritu Santo mientras que escudriñaba esta palabra y me decía, mira que cuando Saúl regresa con David de la guerra, le dicen, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿A quién le dieron más? A David. Y esto, aunque usted no lo crea, irritó.
y llenó el corazón de Saúl de envidia, y llenó el corazón de Saúl de odio. ¿Por qué? Porque en la palabra también, y aquí está, y usted puede escudriñarla con toda la calma, y dice que por qué le dieron más a David que a él, que era su rey. ¿Por qué? Porque lo que ojo no ha visto, ni oído oído, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios preparó en ese tiempo para David y lo que está preparando en este tiempo para nosotros. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que por muy fuerte que sea la prueba, por muy fuerte que sea la adversidad, por muy fuerte que sea el viento, por muy fuerte las personas que se levanten, nosotros, si nos refugiamos en el Señor, nosotros vamos a entender su propósito en nuestras vidas. Fue tanto el acoso que en última David le tocó salir huyendo. Y dice que se la tiró un día de bobo. Dice que la palabra lo dice, que él se llenaba de lavado así, la saliva le corría. Y era como un aspecto de loco, como de indigente, pero era para salvar su vida. Y muchas veces tenemos que tirárnoslas de loco, ¿sí o no, pastor? Para poder salvar nuestra propia vida. Y hay veces que nos afligimos, pero aquí no estamos para afligirnos, aquí estamos para avanzar. Algo que me llevaba el Señor era en 1 de Samuel 16:14. Dice que un espíritu malo que no era de Jehová, se apartó Jehová de Saúl. ¿Por qué? Por la desobediencia. Vámonos a 1 de Samuel 16:14. Para que usted vaya entendiendo. Y dice la palabra del Señor. Hoy es escuela dominical, hoy es día de enseñanza. Amén. Dice la palabra, dice aquí en el 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que a veces, si contendemos contra la voluntad de Dios y no aceptamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, estamos contendiendo con el Señor y nos puede venir cualquier reprensión. Ojo con esto, iglesia, porque con Dios no se juega. Y dice que los criados de Saúl le dieron aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa. El arpa es tipo de la palabra, tipo de la presencia de Dios, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Y quién fue el escogido? David. Lo que Saúl no entendía era que delante de él estaba el ungido de Jehová y que ya la presencia de Jehová se había apartado de Saúl. Y en estos tiempos, muchos ministerios y muchas personas que dicen tener a Dios, pero ya Dios no está en sus corazones, ya Dios los ha desechado. Y unos viven y todavía sustentan su llamado, es por los talentos y por los dones. Y Dios no trabaja con talento ni con dones, sino los regala. Son esenciales en un llamado, son esenciales para nuestra vida para ponerlos por obra. Pero lo que a nosotros nos ayuda es que la presencia de Dios, que en este tiempo es reflejada en el Espíritu Santo, permanezca sobre nosotros y en nosotros. O sea, la palabra del Señor en el Salmo 57, del 1 al 3, dice que aquí el salmista clamaba a la misericordia y a veces nosotros tenemos que clamar a la misericordia. Por eso es que tenemos todos los días, pequemos o no pequemos, consciente o inconscientemente tenemos que decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdona, porque a veces pecamos de pensamiento, ¿sí o no? De acción, con una mirada, como decía nuestra pastora ahorita. Aún con una palabra mal dicha podemos dar vida o podemos matar a una persona o aún podemos resentirla. Porque hay muchos que se jactan y dicen, es que Dios me llenó de amor, pero písele usted un callo o dígale usted algo por la palabra para corregirlo. De lo que está en la boca, en el corazón, habla la boca. Y muchos quieren ir usurpando lo que otros quizás con esfuerzo y negación han ido teniendo, ¿sí o no? Y hay veces que queremos llegar a lugares, pero por nuestra propia fuerza. Y aquí lo he entendido que no es por tu fuerza ni por mi fuerza, sino por misericordia del Señor. Por eso es que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y que tenemos que tener en cuenta que no importa el que se levante, déjelo quieto o dejémoslo quieto, que de él o de ellos se encarga Dios. Dice el Salmo 57, ¿verdad? Lo leímos, que es la misericordia. Ahí me llevaba al Salmo 142,
versículos 1 y 2, y dice que en medio de la prueba tenemos que alabar y adorar a Dios. Y a veces creemos que en medio de la prueba nos lo va a solucionar son las personas. O vamos a tocar la puerta del amigo, del vecino. No, ahí es donde tenemos que aprender a negarnos nosotros mismos y buscar la presencia de Dios. Cuando usted comienza a buscar a Dios, cuando usted le dice Señor, o el Señor te dice apártate, o cuando el Señor te dice niégate a ti mismo, toma tu cruz y pos de mí y sígueme. Eso fue lo que hizo David, que aunque él sabía y él pudo haber matado en ese instante a Saúl, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque David no quería que él dijera que conspirara contra un ungido, porque sabe, todo el que porta un llamado es ungido de Dios. Y hay de aquellos que se levanten con causa y sin causa contra nuestros nombres. Y él fácilmente pudo haberlo matado en esa cueva. Porque mire que los que estaban ahí lo asusaban y le dijeron, Jehová te lo ha puesto al frente. Como quien dice, él te quiere enclavar a ti con la lanza. Él te persigue. Él te corretea. Mátalo. Y cuántas veces a nuestros pensamientos a veces nos dicen, ay no, yo quisiera tener a esa persona así como para cogerla y retorcer el cuello y sacar hasta el último pedacito de la lengua. Pero uno a veces por rabia piensa, pero una cosa es lo que uno piensa, otra es lo que Dios quiere hacer en uno. Y Dios día con día nos tiene que ir enseñando que no es con nuestra fuerza que nos vamos a defender. Yo conozco a alguien y ella llora y se lamenta. Y un día yo le dije, lo que Dios quita, así nosotros nos arrastremos, pataleemos y gritemos, no vuelve. Si es la voluntad de Dios, vuelve. Pero si Dios determina que no, es no. Y eso era lo que le pasaba a Saúl. Saúl quería impresionar al pueblo con su fuerza. Saúl quería ser como él era el rey, quería que todo lo que él hiciera fuera aprobado por Dios. El Señor le dijo, ve y destruye. No le dijo, ve y aparta lo más hermoso, lo que a tu parecer tú lo veas. Él le dio orden de destruir. Cuando Samuel sale de la casa de Isaí, es cuando él se va rumbo a encontrar con Saúl para brindar el holocausto. Y cuando él llega, ya Saúl, a su parecer, había hecho todo. Y él le dijo claramente, y escrito está en la palabra, ¿qué has hecho? No es que yo aparté, no es que yo cogí, y la orden era destruir todo. Y hay veces que nosotros mismos tenemos que ir escudriñando qué es lo que está en nuestro corazón, qué es lo que llega a nuestra mente. Porque a veces llegan pensamientos que no son de Dios. ¿O no nos pasa? A cualquiera. A cualquiera nos pasa. Y son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Como dice la palabra en el libro de los Cantares, cazar las pequeñas zorras que dañan la viña. Y queremos ver los defectos de los demás, pero no nos vemos los defectos de nosotros mismos. Y queremos que todo el mundo camine como yo quiero que camine, pero nosotros mismos no ponemos ni siquiera una cuarta parte para caminar bien delante de Dios. Si no queremos hacer como tipo Saúl, andar, como digo yo, al garete, andar como nosotros queramos, pero me voy con Cristo. Pero para irnos con Cristo, eso es muy delicado y tenemos que saber cómo nos vamos a ir ganando día con día la salvación. Porque la salvación Saúl la tuvo, pero por desobediencia la perdió. Y hay cosas que a nosotros nos gustan, a nuestro parecer, pero a Dios nadie lo engaña. Y dice en Jeremías 17, 9, 10, que engañoso es el corazón. Y el corazón a veces nos traiciona. El corazón a veces nos lleva a hacer cosas que ni por ahí el Señor nos ha dicho que nosotros hagamos. A veces los sentimientos nos traicionan y queremos justificarnos y decimos, ay, no, es que así lo quiso Dios. Hay cosas que vienen de Dios, como hay cosas que no vienen de Dios. Hay cosas que Dios va a permitir, como se las permitió a David, que vivamos o que pasemos. Yo hoy me río y esta madrugada, desde muy temprano el Señor me levantó, me inquietaba, y yo dije, no, esta se levanta porque este siquisiqui no me va a dejar a mí descansar. Y tengo un poco de sueño porque de ahí para adelante quedé despierta. Pero yo pude entender algo y me reía. Y yo decía verdaderamente que Dios es bueno, porque a veces nosotros
cavilamos y actuamos en base a nuestros sentimientos. Pero no somos capaces de decirle, Señor, es tu voluntad. Señor, es tu deseo que yo lo haga. Señor, estoy haciendo bien. Señor, ¿será que estaré actuando mal? Y lo hacemos a nuestro parecer como lo hizo Saúl. Saúl pensaba que todo lo que él hacía estaba legal y no había caído en cuenta que ya la presencia de Dios se había ido. Dice Proverbios 4:23, bendito sea el nombre del Señor, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo estaba en mi casa y la pastora no estaba conmigo en mi casa esta madrugada, pero es un mismo espíritu porque usted habló también de eso, del corazón. Y nosotros a veces nos dejamos llevar por ego y por sentimiento. Cuando una persona, mire, a mí me pasó algo donde yo estaba el fin de semana pasada. Se acercó alguien y me dijo, es que usted vino como un ángel del cielo. Y yo dije, no, yo no vine como ángel, yo vine como servidora de Dios a traerle la palabra. Y a decirte que si no la vivimos, y a decirte que si no arreglamos nuestra vida y nuestros corazones, no nos vamos a ir con el Señor. Porque es que esa es otra mentira. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Sí, pero para ir, ¿sí o no, pastora? Pero para irnos con el Señor tenemos que ir desnudando nuestro corazón. Y decir al Señor, ponme a las personas. Mira, a mí me pasó algo. Yo tenía como algo dentro de mí con una hermana. Y yo nunca me metí con ella. Y aprendí, el Señor me dio una buena enseñanza y un buen jalón de pelo y de oreja, como digo yo. Porque yo presté mi oído y también presté mi lengua para opinar. Y la opinada me salió mal. Por eso yo ahora cuando me preguntan, no sé, vaya donde ella misma o vaya donde su pastor y pregúnteselo. Y era como algo que estaba ahí. Y yo venía orando desde hacía tiempo y le dije, Señor, yo voy a ir a hacer tu obra, a ese lugar. Pero yo quiero que esto que está aquí, esto que yo siento que tiene que salir, tú me la pongas al frente. Antier jueves hicieron 8 días. Como nunca se me dio, yo dije, ay, me quiero tomar una sopita, voy a comprar la sopita de los chinos, que son suavecitas, no tienen tanta grasa, voy a tomarme una. De sopita donde los chinos, de restaurantes chinos. Y yo iba bajando cuando ella viene, cuando ella me vea, hizo un gesto así. Yo dije, Señor, no permitas, Espíritu Santo, que ella baje, sino que ella tambaleó, pero quiso y no quiso, siguió. Cuando yo la tuve cerca, yo me le tiré, yo fui más ágil que ella. Ella me esquivó el cuerpo, pero yo me le tiré. Y yo le dije, un hijo de Dios no desprecia a su hermano, porque así como Dios te perdonó a ti, yo en esta tarde te pido perdón, porque yo también chupé del trago por haber prestado el oído y por haber dado la opinión sobre ti. Cuando yo le dije esto a ella, se le aguaron los ojos y me dice, yo también te quería pedir perdón, porque nosotros no nos conocemos de ahora, nos conocemos de hace años. Ya vio, como lo decía la pastora, lo que está en el corazón habla la boca. Y a veces uno, por querer opinar, nada más para opinar, que no era así o que fue así, termina perjudicándose uno mismo. Por eso es que tenemos que ser, como dice la palabra, tardos para oír y no ligeros al hablar. Nos sentamos, me invitó ella, la tenía que invitar, era yo, y ella fue la que me terminó invitando a la panadería. Nos sentamos, comimos, nos pusimos a paz. Hoy día me saluda por el WhatsApp, pero aprendí algo, que ya uno se hace a un lado, o no es así, pastor. Ya usted no va a estar en la misma, aunque usted haya puesto todo en orden, pero usted tiene que estar, mantener la distancia. Eso también se lo escuché a una predicadora, a veces en la madrugada cuando recuerdo, oro y se me va el sueño, es porque Dios quiere que algo escuche. Y busco a veces YouTube y salió una predica de Seniatén donde decía, a veces es necesario apartarnos hasta de nuestra propia familia. A veces es necesario apartarnos de amistades. A veces es necesario apartarnos. Y la cueva, cuando él se encierra y llega solo y encuentra a los enlutados, los encarcelados, los afligidos. Yo una madrugada le dije, Señor, me siento como se sintió David en esa cueva. Yo no sé si correr, yo no sé si gritar, yo no sé si avanzar, yo no sé qué vas a hacer, pero si tú no haces algo, yo prefiero quedarme como una mujer natural. Volver a mi vida natural como era antes.
Quizás no como con ese desenfreno o no sé cómo vaya a ser, pero tú tienes que hacer algo, porque ya yo no puedo más, me rindo. Cuando usted le dice a Dios me rindo, como quien dice, bueno, ahora vengo yo y pan, y te agarro y te jalo. Y audiblemente escuché cuando el Espíritu Santo me dijo, si te humillares delante de mí, serás doblemente bendecida. Y quedé en ese instante, yo no supe si correr, yo no sabía si gritar, yo solo sé que estando de pie caí de rodillas y con mis brazos al cielo. Y pude entender que es mejor agradar a Dios que agradarme a mí misma y agradar a los que estaban en mi entorno. Ahí fue donde yo tuve que reconocer que había sido ligera de pensamiento, de actuar, y le dije, volveré como el hijo pródigo a mi casa. Y sé que las puertas se me abrirán y desde ahí espuntarán mis bendiciones. Volví a Jesucristo, Rey de la verdad, y ya hoy lo que antes me afligía me ha dado gozo. Lo que yo no había visto, Dios me lo está dando. Y yo le dije, tú serás de aquí en adelante mi esposo, tú serás mi amante, tú serás mi amigo, tú serás mi papá, serás mi mamá, serás mi todo, y todo es todo. Y todas las mañanas cuando me levanto le digo, el esposo sabe qué quiere la esposa, el esposo sabe qué necesita la esposa. Y yo le doy la gloria a Dios, pastores, porque muchos pusieron este lugar en poco. Y a veces nos dejamos impresionar y deslumbrar por otras cosas. Pero desde que yo volví aquí, vive Jehová en cuya presencia estoy, he visto la misericordia y las bendiciones de Dios. Antes me faltaban, ahora me llegan sin tanto afán. Ayer me sorprendió el Señor con 2 vestidos nuevecitos. Y yo le dije, ese es que tú me vas a llevar para alguna parte. Y así es que actúa Dios. A ellos, yo estaba allá, pero los presenté. Vengo con la cobertura de Julana, a Pastor Miguel y su esposa, Julana y Julano de tal. Donde en Barranquilla, dirección tal, iglesia tal, Jesucristo Rey de la verdad. Porque es que si yo voy, yo no puedo ir como el amparo así, a presentarme como el rayo. Yo tengo que representar a Dios, sí, en el instante, pero también tengo que tener una cobertura. Y fue lo que Saúl perdió, ¿o no fue así, pastor? Saúl perdió la cobertura por la desobediencia, y toda desobediencia tiene su consecuencia. Yo fui desobediente y todo lo que me pasó, todo lo que tuve que vivir, pero en gran parte le doy gracias a Dios, porque aunque fui desobediente y me encuevó como encuevó a Saúl, de la cueva salió un guerrero, y de esa cueva está levantando una mujer que ya no mira tanto el parecer de nadie. Y esta mañana en la madrugada le dije, no tengo afán de esposo, no tengo afán de marido, mi afán ahora es enamorarme de ti y entender lo que tú quieres hacer en mí. Lo demás vendrá por añadidura. Si llega, llega, y si no llega, sea Jehová bendito. Eso es lo que Dios quiere, obediencia. Dice Isaías 61:9 que la gloria de Dios es tan grande que nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Cuán grande es su gloria, cuán grande es su poder que Él ha preparado para nosotros, sus hijos. Así que usted nunca ponga o no volvamos a caer en eso. Se podrán ir miles, pero Dios tiene su remanente que no dobla la rodilla delante de Baal. Y eso es lo que Dios viene a buscar, porque si nos ponemos a analizar en muchos lugares, ¿hay o no hay mistura, paz? Hay mistura. Y la mistura no es que nos arreglemos, que nos pongamos unos zarcillos, que nos echemos un labial, que nos arreglemos el cabello. La mistura es cuando el hombre se mueve a su parecer. Gracias a Dios aquí nunca han plantado un mimo, y Dios nos guarde. Aquí hay hielo seco, aquí no hay hielo seco, ni luces de discoteca. En los estados que me envían a mí, vi una cristiana, entre comillitas. Yo como cristiana no me voy a presentar a una fiesta con una raja que se me quiera ver todo aquí al muslo y unas poses todas raras. Y yo decía, bueno, esta mujer loca. No, que eso es un matrimonio cristiano con luces aquí en la iglesia, como si fueran unas coronas de luces, pastor. Y yo decía, bueno, ¿esta mujer es qué?
No, nos casó el apóstol Julana de tal. Y yo, ay, ya caballero, con apóstol y todo, está bien. Y así tú te fuiste para fiesta así. Me veía divina, no sé qué y no sé cuándo. Yo decía, verdaderamente, eso es mistura. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Entonces, cuando están apurados, óreme, ore por mí. Pero cuando Dios comienza a tratar, no se acuerda, entonces vuelve y se revuelcan en las mismas cosas donde Dios un día nos sacó. Yo vestía así. Yo a la ropa entre más ligera fuera mejor. Y entre más en desnudo vistiera, para mí era mejor. No estaba así gorda. No tenía así, no estaba que me reventaba. Estaba plana. Pero cuando yo llego al Señor, ya yo llego con 2 hijos. Pero yo era vanidosa porque era una mujer sensual. Andaba en la desobediencia, andaba como yo quería andar. Y después de tener un cuerpo esbelto, Dios me engordó. De una cirugía Dios me engordó. Y comencé a engordar. Y ahí no hay poder que me baje. Yo dije, Señor, si es así, para yo mantenerme y no volver a lo mismo, hágale, Señor, acepto. Desde que me operaron a mí, de ahí y después vinieron otra y otra cirugía. Tanto suero, me engordó, pastor. Usted se ríe, pero es la verdad. Yo no era así. Usted vio a mi hija, el cuerpo de mi hija, cuerpo definido. Así era el mío. Así era el mío. Y yo me quedo sorprendida. Y todo el mundo me dice, tu hija tiene el mismo cuerpo cuando tú estabas más joven. ¿Qué te pasó? Cristo me lo cambió, fue lo que yo digo. ¿Por qué? Porque andaba en mis deleites, andaba en mis pecados. Y dice Primera de Pedro 1, 8, 9. Usted lo tiene, paz, me lo puede conseguir por ahí. Primera de Pedro. Gloria al que vive. Yo hoy me gozo y digo, Señor, gracias. Sí. Y a mí no crea que el día que yo vine aquí y regresé, a mí la pastora me dio una palabra, yo no dije nada, pero yo me la llevé. Pero cuando entré en el cuarto comencé a llorar. Y yo dije, wow. Al que no le gusta una taza, se la repiten doble. Primera de Pedro 1, 8, 9. ¿Qué dice, pastora? A quien amáis sin haberme visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ya vio. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso fue lo que perdió David. Saúl perdió el gozo. Saúl perdió la visión. Porque el corazón de David, cuando el pueblo lo satulaba, oh rey, el rey Saúl, en vez de buscar la humildad delante de la presencia de Dios, su corazón se engrosó y se llenó de soberbia. Y esto le trajo todo. La rebeldía, dice la Biblia, aquí en 1 Samuel o en 2 dice que la rebelión y la obstinación es pecado delante de la presencia de Dios. Y hay pueblo que está obstinado y en la rebeldía, pero no entiende que no está peleando ni contra los pastores, ni contra los hermanos, sino contra el mismo Dios. Y en esta madrugada yo me imaginaba cuando el pueblo atravesó el mar seco. Y yo le decía, Señor, esto tuvo que ser algo hermoso. Esto tiene que ser algo maravilloso. Y aunque nosotros veamos los vientos contrarios, Dios tiene poder para abrir ese mar a favor nuestro. Y él no lo entendió por la dureza de su corazón. Se enfilaba era, ¿por qué? Porque ya él había visto que las señales que tenía que tener Saúl ya no estaban en él como un rey, sino estaban en David, que era un simplemente hombre diminuto delante de él. Y dice la palabra que nos enseña, sobre todo el rey David, que él reconoció sus errores, pidió perdón y se humilló. Y la Biblia lo nombra como un hombre sanguinario, violento. Mire que hasta era chantajeado por Saúl. ¿Y cuántos hermanos en la fe no chantajean a otros? ¿Se ve o no se ve? Dice, para darle a la hija me tienes que traer 1000 prepucios. Le llevó los 1000. Después le aumentó hasta llegar a 10,000, pero Dios en su misericordia le daba todo. Ahí fue donde él pudo entender que el reinado ya no era de él, sino le iba a pertenecer a David. Y ya el pueblo no le daba las saturaciones a él, sino se la daba era a David, porque Dios abrió los ojos de muchos del pueblo
para que entendieran que ya Saúl había caído y quien iba a ser levantado era David. Es la esperanza que tenemos en este tiempo en Colombia y que tenemos que saber orar. Que ese Saúl que fue puesto por el pueblo, ¿sí o no, pastor, pastora? Ese Saúl va a caer. Es cuando él va a levantar un David temeroso de Dios. En el gabinete presidencial hay hombres temerosos de Dios. Y yo le digo al Señor, muchos se van a presentar, pero presenta un cristiano tipo Bukele para salvar nuestra nación. Así lo hizo David. Así pudo David defenderse del acoso. Bendito sea el nombre del Señor, de Saúl. Y dice la palabra que ya Saúl, cuando le dijo eso y lloró, y cuando él vio que rasgó el manto y no lo mató, como quien dice, no me va a matar el hombre, pero Jehová sí tiene poder para matarme, porque cuando él rasga el manto, es como quien dice, lo que fue tuyo me pertenece a mí. Ahí fue donde los ojos de Saúl se le abrieron, ahí fue donde Saúl entendió que ya el rey no era él, que el que iba a ser su sucesor era el que estaba persiguiendo. Por eso hoy puedo decirte que no importa lo que se levanten, pero lo que Dios determinó para nuestras vidas, Él lo hace, pastor. Él tiene las almas que van a venir, almas que vengan con temor a buscar de Dios y no a buscar sus propios beneficios. A mí me han escrito cantidad de veces el número del pastor o el número de la pastora. No sé, ni me lo sé. Y yo no doy teléfono si no me dan orden. Y él claramente me dijo que a usted no le diera el teléfono. ¿Pero por qué? Bueno, cuando venga a Barranquilla, tóquele la puerta. ¿Usted por qué dice que no me lo dé? Él le dirá. Pero a mí usted no me va a meter en su zambapalo. Porque uno aprende. Ya yo aprendí que tengo que apartarme de lo que me venga a hacer mal. David se humilló ante Dios, reconoció su pecado y alcanzó un arrepentimiento genuino. Tan es así que dice que el único corazón que pudo conquistar a Dios en aquel entonces fue el de David. ¿No lo dice la palabra? El único que pudo conquistar el corazón, y que todavía en la tierra no hay corazón semejante al de Dios como el de David. Usted me va a decir, pero David fue sanguinario, mató, o adúltero, fue fornicario, pudo haber hecho lo que sea, mató a Urías Eteo, lo puso adelante para que lo mataran, para quedarse con la mujer, pudo tener todos los defectos, pero cuando un hombre y una mujer se aparta y decide apartarse para Dios, tiene que lo que sea Dios se le promete, se le cumple. Se le cumple. Y Saúl no cumplió las ordenanzas. Tan es así que dice que él terminó enclavándose él mismo en su misma espada. Eso quiere decir que cuando Dios desecha al hombre, no hay vuelta atrás. Y a mí alguien me preguntó, ¿me razón de Julano? No sé. Ah, pero ¿será que Dios lo desecha? No sé. Ah, pero ¿será? No sé. Y alguien me dijo, te la estás perdiendo, porque oí decir que había comprado un carro. Y yo le dije, mi carro es las dos piernas, pero yo dispuse mi corazón para Dios. Y lo que Dios da limpio y honestamente es la verdadera bendición. Lo que Él está sustrayendo indignamente no va a venir a ser bendición, al tiempo será una maldición para Él. Pero hoy le dije así a esa vecina, levanté mis brazos ahí donde estaba, yo le dije, pero yo le doy las gracias a Dios, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo así? Todo obra para bien y todo me ha servido para entender que una de las cosas que hizo el rey David al ser rey de Israel fue llevar el arca del pacto a Jerusalén, que ese es otro tema. Y el pacto que nosotros vamos a llevar, el arca, es la presencia de Dios donde usted y yo vayamos. Los pastores nos lo dicen, vas en un bus, si puedes predicarle al que va a tu lado, o que tú le veas la cara de limón, agria, usted diga, niña, ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Alguna cosa. Eso es lo que Dios quiere. Y eso fue lo que le salvó a David, porque aprendió a llevar el arca de Jehová, que es la presencia de Dios. Él falló y pecó. Tú y yo hemos fallado, tú y yo hemos pecado, pero no nos vamos a enclavar en nuestra propia espada, sino que por su misericordia Dios nos guarde, Dios nos ayude y nos ayuda a levantarnos.
para seguir adelante. Hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo de Dios. Y el que tenga oído, oiga y entendamos que es mejor obedecer a Dios que complacer a esta gente. La Biblia dice, fíjate y cuídate de la que duerma a tu lado. Y a veces ven a las pobres mujeres que se levantan, o los hombres así todos espelucados y todos así malucos, porque ¿quién se levanta bonito a dormir? Nadie. Por muy peinado que uno se acueste, siempre amanece espelucado. Y si se babea, termina ahí todo babeado así. Y no se levanta con buen aspecto. Pero no es eso lo que tenemos que cuidarnos, sino es de nuestra propia carne, de nuestro propio yo. Termino diciendo con esto, si David alcanzó la misericordia de Dios, y hasta el día de hoy la Biblia habla de David, ¿será que el día que nosotros partamos de esta tierra no podemos dejar un buen ejemplo? Sí lo podemos dejar, ¿verdad? Lo dejó Carlos Reyes, Miriam Molina y muchos más. ¿Qué tenían ellos que no tengamos nosotros? También fueron carne, seres humanos, pero fueron hombres y mujeres que se negaron totalmente al mundo y le dijeron sí a Cristo y no más mundo. Vamos a orar en esta tarde. Hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la honra, la gloria. Y así como David venció, así nosotros venceremos. Amén.